Hola, eh, esto ya está grabando, ¿no? 5, sí, vale. Bueno, ya lo tenemos pintado. Quiero decir, ya lo tenemos pintado, ya lo teníamos pintado de antes también. Una vez seco, me doy cuenta que hay algunos trozos, algunas pequeñas esquinas que a los que no le ha entrado la pintura. Entonces, que eso es lo que ocurre a veces, ¿eh? Se crean pequeñas burbujas en la pintura que luego al secar del todo y al expandirse la pintura, al estirarse, de pronto aparecen pequeños huecos en los que no ha entrado nada. Por eso os decía antes que suele ser necesario disolver un poquito la pintura para conseguir que entre un poco más en esos huecos. Pero aún así, al disolverla, al hacerla más líquida para que entre en esos huecos, también producimos un poco más de transparencia en esos propios huecos. Y luego, pues ocurre lo que ocurre, que aparecen sitios que no están pintados. También, mirad, también suele ocurrir que al ser una figura impresa en 3D, haya pequeños soportes, pequeñas esquinitas que al verlo en el color de la resina que has utilizado, no descubres todos los pequeños piquitos que dejan los soportes. Sin embargo, al pintarlos, sí lo descubres. Mira, casi se le podría dar ya hasta un poco de pincel seco. Si os dais, no sé si lo veréis. Pero bueno, he descubierto al darle aquí unas pequeñas vueltas donde estabas, Carol, pirulín, pirulón, por aquí. He descubierto por aquí unas zonas del dragón que no estaban pintadas y son unas zonas un poquito curiosas. Unas zonas de aquí de las escamas de la aleta que también no le había entrado bien la pintura. Vamos a ver si con un poquito más de agua vamos a llevar esto a un sitio que se vea. No es más que la tapa, ¿eh? Porque a veces si vais a utilizar un color único y no vais a hacer mezclas, oye, con la tapa del bote también es más que suficiente. También es recomendable sacar la pintura y tapar el bote, porque quieras que no, el bote está abierto y algo se va secando. ¿Mm? La experiencia me lo ha dicho. Me pasó hace poco con un bote de pintura negra que lo tuve tanto rato abierto que se le hizo hasta una pequeña capa de por encima como una telilla ya de pintura que se estaba secando. Bueno, como os decía, descubres pequeños huecos en los que en principio a ti te parecía que había entrado la pintura, pero al secarse y expandirse no, sino encogerse la pintura, porque yo creo que la pintura muchas veces se encoge al secarse, pues observas que hay pequeños huecos que no sé, que la pintura no ha entrado bien. Bueno, lo que os decía antes, eh, si hay que darle dos capas o tres capas de pintura para conseguir una buena base y que todo eso desaparezca, hacerlo. No tengáis pereza. El modelismo es para disfrutarlo al 100%, pero sin prisas. O sea, es que aquí en esto, en el modelismo, mirad, yo tengo 54 años y llevo mi primera maquetita, la hice por casualidad, hice el Fokker, el avión del balón rojo, el famoso triplano. Me lo compró mi abuela como un regalillo por algo del colegio, algo que aprobé o alguna cosa con 9 años. Ella lo compró en una tienda de donde yo vivía, que parte de la tienda era juguetería y casualidad pues vendían maquetas, cosa que yo hasta entonces solamente conocía los sobrecitos de montaplés y algunas de estos sobrecitos de soldaditos, los soldaditos típicos que jugábamos en aquella época. Jugábamos con unos soldaditos que eran, pues ya sabes, no tenían muy buena calidad, pero eran unos soldaditos muy chulos con lo que lo pasábamos genial. No los pintábamos porque no hacía falta. Bueno, la cuestión es que mi abuela, pobrecita, que era más maja que las pesetas o que los euros, pues me compró ese avión porque recientemente habíamos visto una película en la tele
que iba de la Primera Guerra Mundial y de aviones y tal, y ella la vio y le pareció curioso y dijo, ay, le voy a regalar al niño. Bueno, me lo compró. Cuando, cuando abrí la caja, ahí va. Pues resulta que no estaba el avión, estaban las piezas para montar el avión. Ni ella lo sabía, ni yo tampoco. Fijaros cómo es el tema. Y mi abuela dijo, ahí va, pero si es un puzzle. Ella pensó que era un puzzle. Y yo, ah, sí, y yo me quedé maravillado. Dije, madre mía, si esto es como los soldaditos que suelo montar yo, barquitos de vikingos que solían venir allí, o pequeños tanques, o que nada, que eran tres piezas que se metían con un clip y ya está, o sea, se enganchaban, no hacía falta pegamento. Y con 9 años, de pronto, pues eclosionó en mí un gusto por las maquetas, por el modelismo, hasta tal punto de que con 23 años abrí una tienda de modelismo incluso, que se llamaba, bueno, no voy a decir cómo se llamaba, da igual, es agua pasada. Abrí una tienda de modelismo en una época en la que no había internet, en la que no las cosas se pedían por catálogo, todavía no existían ni las pinturas Vallejo, las de modelismo, ¿vale? Porque Vallejo tiene grandes líneas de pinturas para bellas artes, esas las conocían muy bien pues la gente que pintaba cuadros, óleos y cosas de estas. Eh, Nos pegábamos el pegote comprando pinceles de pelo de Marta Kolinsky, que era bueno, pelo natural de Marta, que había que lavarlo con champú. Maravilloso, sigue habiendo, o sea, ese tipo de pinceles sigue habiendo, pero vamos, pero son muy delicados y la verdad es que valen una pasta. Bueno, la cuestión es que ahí, con ese Fokker, que yo lo pegué con un pegamento que no era para nada para maquetas, era un pegamento que se llamaba pegamento y medio, así, que era una especie de pegamento cristalino, que hacía más hilos que Spiderman, es que hacía una cantidad de hilos que, bueno, era increíble. Y encima era bastante corrosivo porque al plástico de las maquetas no le sentaba nada bien. O sea, si la pieza era un poco pequeña podía llegar hasta fundirla, a estropearla. Así que me lo tomé con mucho cuidado. Luego, jugando con él por la ventana, se me cayó la hélice, porque la hélice la dejé suelta para que diera vueltas, porque me soplabas y la hélice daba vueltas, se me cayó, la perdí. Bueno, fue la leche. Pero a partir de ahí yo dije, yo quiero más puzzles de estos. Hay más puzzles de estos, jolín. Pues ya me puse ya como loco. Y poco a poco pues fui cada vez haciendo más. Me ahorraba mi dinerito de los fines de semana, me daban dinerito, yo me lo iba guardando y, y me compraba las maquetas que podía, las que ya llegaba. Yo, por ejemplo, si quería un tanque Sherman, pero no me llegaba el dinero, me compraba el Jeep Willys, que era de tamilla, que era más barato. Era más barato y yo me conformaba. O a veces compraba maquetas a escala 1,72 que eran muy pequeñas, cuando a mí lo que me gustaba eran las maquetas grandes de escala 1,35, como me han gustado siempre, que ha sido siempre mi escala preferida, ¿no? El 1,35, 54 milímetros, 1,32, 54 milímetros, bueno, esas escalas. Y siempre en temas de... no andaba... Es que en aquella época también el tema fantasía, dragones y mazmorras y todo eso era incipiente, estaba empezando. Eh, Cuando apareció, por ejemplo, la primera colección de una marca inglesa que vino por esta zona, que se llamaba Mildred, la marca era Mildred y hacían unas figuras del Señor de los Anillos que para nada se parecen a lo que ha hecho Peter Jackson, ni nada, ni de asomo, pero la gente las aceptaba de maravilla para juegos de tablero y tal. A mí no me interesaban los juegos de tablero, a mí no tenía interés por ponerme a jugar a temas de juegos de rol o cosas de esas. A mí lo que me gustaba era decorarlas, lo que me gustaba era pintarlas. O sea, a mí en esto lo que siempre me ha ido mucho más ha sido el tema de la decoración. Para mí pintar esto o pintar un cuadro es básicamente lo mismo. Esto es en 3 dimensiones, un cuadro es en 2 dimensiones, donde tienes que sacar volúmenes, ¿no? Hacer que el cuadro en 2 dimensiones parezca o dé la impresión de que hay volúmenes, de que, ¿no? La musculatura de un esto, una manzana, me da igual, una planta, lo que sea, las sombras y los volúmenes. ¿Qué os voy a explicar? Es un tema... Eso los que entienden de bellas artes y de pintura y tal, pues están hasta el culo
de esas cosas. Pero esas mismas técnicas también se utilizan en el modelismo, o sea, lo que es en las maquetas, el sacar los volúmenes, hacer aparecer los volúmenes. En la época que yo empezaba a pintar, se utilizaba, se hablaba en las revistas que había una escuela que era la escuela española, y luego estaba la escuela inglesa, digamos, los pintores de estilo inglés. Ellos utilizaban mucho la luz cenital, una luz cenital que hacía que las miniaturas parecieran mucho más naturales. Sin embargo, en muchos de los concursos, yo estoy hablando de finales de los años 80, de los principios de los 90, lo que las revistas de modelismo llamaban la pintura de la escuela española era dar luz a todo en general, y sobre todo se utilizaba mucho el perfilado. El perfilado era separar una cosa de otra, por ejemplo una correa, un cinturón, o lo que sea, separarlo de lo que es la chaqueta con una pequeña línea más oscura. Incluso había muchos que utilizaban negro directamente, líneas negras, más bien parecían caricaturas, parecían como el perfilado de un dibujo, de una caricatura en la que tú separas la mano del brazo a base de una línea negra, ¿no? El perfilado básicamente era eso. No quedaba nada mal, había grandes pintores que bueno, hacían maravillas, pero la luz, la luz se daba en general por todo, no solamente cenital. El por qué era así, por qué lo entendía yo así, que la luz debía de estar repartida en toda la figura, porque tú no vas a ver la figura como si fuera un cuadro, siempre de una misma postura, la vas a ver de 100 posturas. La mires por donde la mires, tiene que tener luces y sombras. La pongas en una balda, o la pongas encima de una mesa, o la pongas en la mano para enseñársela a alguien, no va a tener una iluminación. Si tú la figura está siempre pintada de forma cenital, que es como más se lleva y como parece que más abunda en la pintura en sí, la luz cenital. eh, También es verdad que ese tipo de pintura se tienen que mantener quietas en un sitio. Para la fotografía es muy bueno porque las iluminas de una forma. Os voy a decir que en muchas grandes miniaturas que veréis fotografiadas tanto en internet o en revistas como Todo Modelismo o cualquier otra de estas revistas de modelismo, vais a ver que casi el 50% o el 70% o un tanto por ciento muy alto de la calidad de esa figura es la fotografía, es la luz, y os lo digo porque tengo el título de fotógrafo y, algo entiendo, algo entiendo de ello. Eh, yo no suelo ser muy práctico a la hora de fotografiar, aunque podría ponerme más profesional a la hora de fotografiar las miniaturas. A veces tengo poca iluminación, lo que soy es un poco vago. No me pongo a hacer las cosas como debiera, pero sí os digo que según como veas la miniatura, aquí la ves ahora más oscura, aquí la ves más clara, según como le dé la luz, puedes sacar volúmenes con la luz que tienes a tu alrededor. Pero cuando pintas una miniatura una miniatura que es algo en 3D, que es tridimensional, eh, yo siempre he tenido la tendencia a buscar los volúmenes en todo de tal forma que la mires por donde la mires, tenga volúmenes. Si es verdad que si por ejemplo esta parte de abajo de la cabeza yo la hago un poco más oscura que naturalmente la parte de arriba, eso ya es luz cenital. Eso digamos que ya sería un poco luz cenital. Ya estás dándole más claro por arriba, más oscuro para abajo, ya le estás, o estas partes de aquí un poco más oscuras, o estas otras, y las de arriba un poco más claras, sí juegas al final con la luz cenital, pero sin ser escandaloso. Yo procuro no ser escandaloso, procuro que sea todo por igual. O si quiero llamar más la atención en la cabeza, la punta de la cola o en las patas, pues incido más ahí en colores más, en subir en una gradación de colores más claros que igual al resto, ¿no? O la parte del medio del lomo, porque pienso que el animal, pues hay zonas en las que de por sí él tiene las escamas más claras, ¿no? Puede tener las escamas más claras por aquí por la barriga, por la parte de la barriga, y más oscuras por la parte del lomo donde lleva la cresta. Pero eso lo mismo ocurriría en las partes de aquí abajo como en las partes de aquí arriba, las partes de arriba del animal. En este caso es un dragón y jugamos además con una cosa muy fantasiosa que
pues que realmente aquí puedes hacer un poco lo que te dé la gana. Le puedes hacer multicolor como lo que quieras. Es que aquí hay una libertad. Aquí hay mucha libertad. Es lo bonito que tiene esto. Bueno, lo que voy a hacer ahora es darle una aguada en un tono negro. O sea, directamente. Una aguada, mirad, un watch de Vallejo también, que ya me quedará muy poquito de aquí, me quedará muy poco. Voy a poner aquí un pequeño plasticucho, una tapa de lo que tengáis por ahí, de alguna tupper de estas de los chinos cuando os dan comida china, da igual, cualquier cosa. Echamos unas goticas y como va a ser, si tú la das así tal cual, es muy negra, entra muy bien en los huecos, fluye de maravilla, entonces puedes ir haciendo, puedes ir trabajando un poco. A mí me gusta disolverla un poco para ir jugando. Mirad, si das, a ver si se ve, vas dando y si os fijáis un poco, se va ennegreciendo. No os preocupéis que se ennegrezca demasiado, porque al secar, el watch tiene tendencia a irse a los huecos y dejar el resto aparte. Si no, antes de que seque, siempre podéis pasar un pañito, un trapito, un algodoncillo de los oídos. Mira, solo con dar un poco, no sé si lo estáis apreciando. Yo creo que, a ver si muevo un poco la luz o hago algo para que podáis apreciar que se está metiendo en los huecos y que ya de pronto empieza a coger un volumen. Solo por oscurecer el fondo ya va cogiendo un volumen y además te va presentando y enseñándote mucho mejor los rasgos del propio dragón, la forma de sus escamas o cualquier cosa. Esto es algo que en mi época estos watts y demás no existían realmente. Bueno, había alguna cosilla para modelismo fantástico, pero que era eso, ese bote en el que metías una figura entera y luego la sacabas y ahora ya estaba sombreada. Los que pintábamos figuras más realistas, ya te digo, figuras napoleónicas o legionarios romanos o cosas así, utilizábamos los volúmenes empezando desde una pintura muy oscura, haciendo subidas de luz y bajadas de luz. O sea, no utilizábamos el watch, sino pintábamos. Pintábamos lo oscuro y pintábamos lo claro. Esto para mí ahora mismo es la cosa más cómoda del mundo, hacer una aguada. Bueno, también hacíamos aguadas, pero disolviendo la pintura, utilizando a veces óleos, que los óleos fluyen muchísimo, pero luego también con mucha paciencia porque el óleo tarda mucho en secarse. Hay formas de hacer que el óleo se seque más. Hay secantes de óleo en Bellas Artes y tal, pero muchas veces pues, jolín, pues eran productos caros y si no eras un artista que te dedicaras a la pintura de cuadros y tal, pues no te comprabas esos productos. Hombre, los que tenían pasta o lo que fuera, pues sí, pero te digo que yo empecé con 9 años y la primera figurita que yo pinté fue con pintura normal de bote de Titan Luz, de una marca Titan Luz, que mezclé un verde con un marrón para pintar unos uniformes americanos. O sea, casi no se les veía ni los bolsillos, porque la pintura era tan espesa. Pero bueno, a mí me hizo mucha ilusión eh, sacarlos de la caja que tuvieran un color y yo darles otro color. Ahora, luego ya vino lo grande, que fue cuando descubrí las tiendas de modelismo. Mirad, si veis, estoy dando el aguada y según estoy dando, en algunos sitios ya se va secando. Si no me parece que ha quedado suficiente tal, insisto, sigo teniendo aquí pintura, sigo teniendo watch, entonces voy a seguir dándole. En las zonas donde yo pienso que tiene que estar un pelín más oscuro. Pero que eso luego va a dar igual, porque es lo que os digo. Luego, a base de pincel seco y a base de técnica, vamos a realzar. En la cara le voy a meter más oscuro para que luego el contraste sea mayor y sea más llamativo, ¿vale?
También hay una cosa, que al dar el watch, por la ley de la gravedad, tiene tendencia a irse hacia abajo. Entonces, igual quieres dejar esto más oscuro y se te va resbalando la pintura hacia abajo y la parte alta no esto. Bueno, pues no hay más que insistir, 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 y donde no le llegue el watch, pues volver a darle. Y lo que os digo, paciencia, 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 mucha paciencia. Una cosa que he aprendido yo en esto, me lo enseñó un buen amigo que ya tristemente falleció el hombre porque enfermó, era marmolista y, bueno, amigo José, coincidíamos en los concursos, a veces ganaba él, a veces ganaba yo, siempre teníamos ahí un pequeño rifirrafe de hace mucho tiempo y luego, casualidad, el maravilloso Facebook nos unió después de haber perdido la pista durante mucho tiempo. Y él siempre decía que lo que más le apasionaba del mundo del modelismo, y era un buen modelista, un gran modelista y un coleccionista tremendo, era que le había enseñado a tener paciencia. A tener paciencia, la paciencia que pueda tener un pintor de cuadros o un escritor de libros o lo que sea. Y luego otra cosa que él le había apasionado y le había interesado siempre mucho del modelismo era el hecho de aprender. Quiero decir, en fantasía, bueno, están las normas del juego de fantasía y tal, pero cuando pintas cosas reales tienes que aprender historia, tienes que ser meticuloso, porque luego están los puristas que te dicen, no, 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 ese pantalón no puede ser de ese color, ese pantalón tiene que ser de tal color, porque el regimiento de no sé quién, tal, mira, los que te machacan ahí, que te ponen la cabeza como un bombo, pero que tienen razón muchas veces, pero en el modelismo hay mucho purista, que sobre todo en el campo del tema real, pues no, del tema realista, no del tema real, del tema realista. Bueno, como podéis ver, ha quedado mucho más oscura, pero una vez que la deje secar, el watch irá hacia los huecos, porque va a tener esa tendencia, y si no, lo que os digo, un bastoncillo, le pasáis un poco por encima y conseguís que las partes más altas, más elevadas, pues retirar un poquito lo oscuro para que se quede. No empujéis demasiado porque vais a entrar en la ranura y vais a absorber el wax que está dentro. Yo lo que suelo hacer es, si no es imprescindible, es no tocarlo. ¿Por qué? Porque luego va a ir el pincel seco, luego van a ir las capas de pincel seco que ya van a dar el relieve. Si la parte de la escama, de la parte más alta de la escama, se ha quedado muy oscura, no me importa mucho porque siempre voy a poder aclararlo, ¿vale? Entonces lo que hago es dejar que el wax se seque bien, bien, digo bien porque hace charcos, y al hacer charcos luego vas a meter pincel seco seguido y resulta que te vas a dar cuenta que el rojo o el pincel seco que tú estás metiendo por encima se te empieza a oscurecer porque está arrastrando pintura que está dentro de los charcos, dentro de esos charquitos que hay en los huecos, en los huequitos donde tú has querido oscurecer. Así que os digo, el watch, o sea, la aguada, tanto watch, tanto americanismo y tanto anglicismo ya me tiene un poco. La aguada, que siempre ha sido una aguada, lo que se hace es dejarla secar, pero mucho, que seque, a lo bruto. Si veis alguna zona que dices, no, no, aquí un poquito más, pues un poquito más. No os preocupéis. Incidir una y otra vez. La uña esta no me ha gustado mucho, venga, un poquito más oscura. Luego tener en cuenta que tengo que pintar la piedra, y la piedra al final he decidido pintarla en un gris azulado. Igual miro un poquito algún tipo de obras de este tipo japonés, igual resulta que me doy la sorpresa de que ellos utilizan siempre una piedra de color marrón o no sé, o mármol, igual utilizan mármol. Creo que no me va a apetecer mucho pintar vetas de mármol, porque es que cuando me pongo a hacer cosas de mármol, no es que se me den mal, me suelen salir bastante bien, no por echarme flores, pero suelo imitar vetas de madera o vetas de mármol y cosas de estas, y lo haces, y se puede hacer, pero es un peñazo. En este caso igual no tengo tanta paciencia como para ponerme a hacer mármol. Creo que va a ser una piedra,
porque además se ve que es un pilar donde salía no una columna, sino un pilar, porque las columnas son redondas y los pilares son cuadrados. Y en este caso pues es cuadrado lo que sale, o sea, tiene una base cuadrada con otra base más pequeña y luego lo que es el pilar que está roto, y de aquí está agarrado el dragón en todo esto, así que seguramente va a ser de piedra gris azulada, y poco más. Vamos a dejarlo aquí, voy a dejarlo aquí a que no voy a tocarlo, voy a dejar que se seque perfectamente y eso tardará un ratito, así que nos vemos un poquito más adelante y seguimos con ello. Un saludo, hasta luego.